Hay muchas personas que no pueden consumir gluten y tienen que seleccionar alimentos que sean libres de esta proteína. Vamos a aprender en este segmento cuáles son esos alimentos, si es muy caro, como la gente dice, llevar una dieta libre de gluten y que otras personas también podrían optar por este sistema de alimentación, ¿verdad? Porque no solamente quienes no pueden consumir gluten lo siguen. Así que de todo esto y mucho más vamos a conversar con la nutricionista Priscila Heikel en este segmento. Priscila. Hola Randall, muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Gracias a usted. Explíquenos primero qué es el gluten, Priscila. Ok, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno. Y realmente el problema es muchas veces con el gluten o con el trigo, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hablar porque no se diferencia muchísimo cuando las personas dicen llevo una dieta libre de gluten, creemos que todo el mundo es celíaco, ¿verdad? Y no pensamos en que hay otras patologías. Es cierto. ¿La avena contiene gluten? La avena no contiene gluten. Lo que pasa es que cuando una persona comienza una dieta libre de gluten, le piden eliminar la avena. Y la razón es porque muchas veces el trigo y la avena están en lugares donde se procesan juntos, se transportan juntos, se usa la misma maquinaria, entonces hay contaminación. Entonces las personas que no pueden consumir gluten sí pueden consumir avena siempre y cuando venga etiquetada libre de gluten. Claro, siempre y cuando haya una garantía de que no existe esta contaminación que podría darse en algunos lugares. Porque si no, normalmente viene, ¿verdad? Por la manera en que se procesa, las maquinarias, el transporte que se hace, entonces es muy común que sí esté contaminado. Ok, Priscila, entonces repasemos otra vez cuáles sí tienen gluten, digamos, cuáles son los grupos alimenticios. Ok, son los cereales, el trigo, el centeno y la cebada. Ok. ¿Es cierto que el gluten nos hace aumentar de peso? No, eso no es cierto, eso es un mito. Nada en específico nos hace aumentar de peso. ¿Qué es lo que hace que aumentemos de peso? Cuando estamos consumiendo más calorías de lo que mi cuerpo necesita para estar en su estado saludable, ¿verdad? Y esto no es específicamente el gluten o las grasas o los carbohidratos, sino que es cuando hay un superávit calórico. Eso quiere decir, si mi cuerpo necesita 2.000 calorías y yo estoy consumiendo 2.200, entonces ahí se va a dar el aumento de peso, pero no es un alimento en específico. Ok. Priscila, ¿cómo hace una persona para darse cuenta que es intolerante al gluten? ¿Qué tipo de examen le hacen? Ok, es difícil, ¿verdad? Es un proceso lento y a veces puede ser medio tedioso porque hay muchísimos síntomas y son muy distintos. Entonces hay personas que empiezan con dolores de panza, con diarreas, con vómitos. Hay gente que al revés empieza a estreñirse. Otras personas es en la piel que empiezan a padecer, por ejemplo, de ronchitas o de alergias. Y entonces ahí empieza el proceso donde realmente tenemos que decir, ok, ¿podría ser esto o podría ser otras causas? ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo primero siempre es visitar a un gastroenterólogo o una gastroenteróloga para que nos haga la prueba. La prueba ideal es una biopsia de intestino delgado, pero esto es nada más para detectar celiaquía. Como te decía al inicio, hay 3 patologías relacionadas con el gluten. Está la enfermedad celíaca, la hipersensibilidad al gluten, ¿verdad? Que en la hipersensibilidad no soy celíaca, y después está también lo que es la alergia al trigo. Entonces, ¿qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es como una caja de Pandora, donde yo me hago pruebas de alergia, salgo negativa, me hago pruebas de enfermedad celíaca, salgo negativa, pero sí veo que mis síntomas, ya sea distensión abdominal, dolores de cabeza, sí mejoran cuando yo quito el gluten. Entonces, estas son las 3 patologías y entonces empieza ese proceso de ver qué podría tener. El gastroenterólogo me dice, bueno, ¿es enfermedad celíaca o no es enfermedad celíaca? En caso de que no lo sea, me va a referir a un alergólogo que me va a decir, bueno, podría ser alergia al trigo, que esa es otra opción. Y si no, caemos en esta caja de Pandora donde podemos tener una hipersensibilidad, nos beneficiamos por tener una dieta libre de gluten, pero no somos ni celíacos ni alérgicos. ¿Y yo nazco con esta alergia o la puedo adquirir ya de grande? Ok, esto depende de cuál de las 3 patologías sea. La hipersensibilidad y la alergia sí se pueden adquirir en cualquier momento de la vida. La enfermedad celíaca, a diferencia de estas 2 patologías, tengo que traer un gen. Entonces tengo que traer el gen para padecer enfermedad celíaca. Eso no quiere decir que desde que nazco se me manifiesta, pero el gen tiene que estar ahí y en cualquier momento de la vida, un bajonazo por una gripe o por una bacteria o por una depresión, entonces se me baja el sistema inmune y como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, entonces en ese momento se me manifiesta. Pero si yo no tengo el gen, definitivamente nunca voy a ser celíaca. Claro. Quiero que me repitan
las reacciones de una persona que siendo alérgico, digamos, o que intolerante al gluten, coma algo que tenga gluten? Usted mencionó que les da dolor de estómago. Sí. Es muy variado, ¿verdad? El problema en esto es que es muy variado. La persona celíaca, por ejemplo, no tiene muchas veces manifestaciones inmediatas, sino que puede ser en una semana, en un mes, porque el gluten queda en su organismo. A diferencia de las personas hipersensibles y alérgicas, que por lo general el síntoma se refleja inmediatamente. Es variado, puede ser, como te decía, dolor de panza, puede ser una distensión abdominal donde la persona se siente súper inflamada, dolores de cabeza, hay personas que tienen reacciones en piel, diarreas, vómitos, a como hay otras personas que también tienen estreñimiento. Entonces es importante saber que es una amplia gama, porque a veces la gente dice, no, no es el gluten porque a mí no me dan diarreas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se les manifiesta más bien con estreñimiento. ¿Qué relación existe entre una dieta sin gluten y la intolerancia a los lácteos? Que también he visto que hay mucha gente que... Claro. Acá hay dos razones por las que los lácteos se relacionan. La primera, en la enfermedad celíaca, el cuerpo, el organismo, reacciona a los lácteos porque confunde la proteína del trigo, de la cebada y del centeno, el gluten, con la caseína, que es la proteína de los lácteos. Entonces el cuerpo lo confunde y hace la misma reacción que haría ante el gluten ante los lácteos. Pero también es una realidad que las personas que están padeciendo problemas con el gluten tienen el intestino sumamente irritado, hay una atrofia de las vellosidades en el intestino y por ende los lácteos les suele costar. Entonces en esto habría que determinar si es que inicialmente el intestino está atrofiado y ya cuando tenemos una dieta el intestino se empieza a recuperar, puedo tolerar los lácteos, o si definitivamente tengo que eliminarlos por completo, pero está muy, muy asociado. Okay. Priscila, hay gente que por gusto, no sé, por moda, ¿verdad? O porque quieren llevar un estilo de vida, digo, que ellos consideran que es mucho más saludable, deciden no consumir gluten. Esa es una práctica correcta, digamos, cuando yo por decisión, no por necesidad, decido no consumir gluten. En realidad, el gluten no tiene un alto valor nutricional, es más que todo, se utilizan los alimentos por la capacidad que tiene, por ejemplo, como espesante, por la esponjosidad que le da a los alimentos, por eso se usa mucho en la repostería, en los panes. Entonces, una persona sí puede llevar una alimentación libre de gluten que sea totalmente sana, aunque no sea celíaca. ¿Cuál es el problema? Que como se ha vuelto una moda, en realidad, tristemente, la gente no se capacita, no pregunta a ningún profesional y nada más lo hace a su modo, empieza a eliminar alimentos y al final no tenemos una práctica nutricional adecuada. Pero no es por el hecho de quitar el gluten, sino porque no se capacitan. Y eliminar el gluten de mi dieta aporta algunos beneficios a mi cuerpo. El gluten es inflamatorio, es una proteína que al cuerpo definitivamente le cuesta procesar. Entonces, muchas veces las personas quitan el gluten y dicen, bueno, me siento más liviano, no me siento tan inflamado. Las personas, por ejemplo, con síndrome de intestino irritable, ven una gran mejoría en sus síntomas, pero no es necesario. Si una persona no tiene ningún problema con el gluten, si lo procesa bien, si lo tolera bien, realmente no es necesario y también es como complicarse la vida, ¿verdad? Porque no es fácil. Claro, es que estoy pensando, por ejemplo, en el caso de que una persona viva sola, pues es su decisión y es más práctico. Claro. Pero en el caso de una familia, por ejemplo, que haya una familia de 5 miembros donde uno haya decidido no consumir gluten, pero todos cocinan en las mismas ollas o almacenan los mismos productos en la misma alacena, ahí se complica un poquito más. Claro, bueno, si esta persona, por ejemplo, es por decisión, no habría problema. Pero el problema es cuando una persona es celíaca, hay mucho problema con contaminación cruzada. Entonces, si por ejemplo vos llegas, haces una pasta y en la misma olla yo meto la mía, que es libre de gluten, ya está contaminada. O si en el mismo sartén hacemos una milanesa, ¿verdad? Empanizada con pan y hacemos después mi carne, pues por supuesto que está contaminada. Entonces, sí es un tema familiar, definitivamente es un tema de que la familia también en esto se una para buscar utensilios separados, ojalá que hayan hornitos que sean exclusivamente para la alimentación libre de gluten, para el pan sin gluten, para las galletas sin gluten, porque si no, la persona se va a estar intoxicando dentro de su misma casa con los utensilios y con los alimentos que pueden estar ahí. La otra cosa que mencioné al principio es que existe la sensación de que una dieta libre de gluten es carísima. Okay. Y de que, sobre todo yo sé que ahora hay más productos, ¿verdad?, disponibles en los supermercados, pero que además hace algunos años la gente decía es que es complicadísimo conseguir. Claro, en realidad sí es caro los productos de supermercado, ¿verdad? Porque
la mayoría se hacen afuera del país. Hasta este momento sí, ya en Costa Rica se están empezando a producir. Tampoco hay una ley muy rigurosa, entonces hay mucha gente en Costa Rica que hace productos libres de gluten, pero no tienen todos los cuidados en temas de contaminación, en temas de transporte. Entonces, los productos más recomendados sí son productos que se exportan. Entonces, perdón, que se importan. Entonces, por ende, sí son más caros. Sin embargo, uno puede tener una alimentación libre de gluten basándose en alimentos naturales y que por su naturaleza son libres de gluten. Las frutas, los vegetales, carnes, pescados, pollo y arroz, por ejemplo, papa, maíz, yuca, son productos que por su naturaleza son libres de gluten. Si ya yo me voy al supermercado y busco un montón de productos empacados libres de gluten, etiquetados, que se traen de Alemania, que es uno de los mayores productores, o se traen de Estados Unidos, o se traen de España, por supuesto que va a ser muchísimo más caro. Muy bien. Vea, está preguntando Catherine Mata en Facebook si en Costa Rica hay algún ente o alguna institución que regule y certifique que los productos tienen o no gluten, ya que algunos vienen etiquetados como libres de gluten, pero algunas veces traen trazas o tienen contaminación cruzada, lo que usted mencionaba. Así es, bueno, sí existe, ¿verdad?, que es APSEL, pero definitivamente no hay una ley. Entonces sí hay diferentes entes que han tratado y que se han esforzado por darle seriedad a este asunto y que las empresas grandes o microempresas tengan la seguridad de que no es solo que su naturaleza es libre de gluten, sino que también en el espacio donde yo cocino es libre de gluten, los utensilios, el camión donde transporto es libre de gluten, pero en este momento no hay una ley. Entonces, al no haber una ley, no hay nada que lo regule. Sí hay diferentes entidades que han tratado de hacer certificaciones, que han tratado, ¿verdad?, de darle un poco de seriedad a este tema, pero lastimosamente, hasta que no haya una ley, no hay mucho que se pueda hacer, porque el producto simplemente lo pone en su etiqueta y no tenemos mayor seguridad. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Evelyn Mesa, padezco de gastritis y cuando como pan me pongo fatal del estómago. ¿Será por la gastritis o tal vez es que soy intolerante al gluten? Siempre desde niña he tenido problemas estomacales. Ok, ahí no podría darle una respuesta, ¿verdad? Porque habría que ver cada caso claro, específicamente, pero sí se sabe que las personas con intestino irritable, las personas que padecen también mucha gastritis, el gluten genera más ácido a nivel estomacal. También se sabe que genera inflamación, entonces sí podría estar asociado, pero podría estar asociado a los síntomas o podría ser que de raíz hay un problema con el gluten. Entonces sí sería bueno que se viera para asegurarse si hay una patología de fondo. En este caso de Evelyn, ella lo que debe hacer es visitar un gastroenterólogo. Así es. Primero, ok. Y yo me imagino que después, en caso de que ya, después de hacerle todas las pruebas y todo el historial, se determina que tiene la complicación o la condición, sí se puede poner en contacto con un nutricionista que le ayude como a elaborar una dieta. Sí, totalmente, porque pasa muchísimo que la persona en el momento de que le dan un diagnóstico, primero por el tema de las vellosidades del intestino, no hay una correcta absorción de nutrientes, entonces las personas empiezan a tener anemias, empiezan a padecer un montón de deficiencias nutricionales, pero además yo digo que es como un duelo, ¿verdad? De repente todo lo que yo comía, todos mis hábitos, los restaurantes que visitaba, las tradiciones familiares, ya no puedo, ¿verdad? Entonces la persona entra como en un estado en que no sé qué comer y sí es importante tener una guía. Claro, no, y esa parte que usted dice, usted sabe que uno no le da a veces el valor que tiene, pero socialmente también debe ser complejo, ¿verdad? O sea, digo, asistir a una fiesta, a una cena, que le inviten a un restaurante. Sí, y acá yo creo que los amigos y la familia cumplen un rol importantísimo, que es en educarse, en darse cuenta que la persona no decidió esto, ¿verdad? Porque de repente hacen comentarios como, ay, esa nueva dieta que estás llevando, vos que sos tan complicada, y la persona no lo decidió y estoy segura que no, o sea, que quisiera poder comer de todo. Entonces, el rol de la familia es esencial, el ponerse en una posición más activa de decir, bueno, busquemos restaurantes donde puedas comer, busquemos productos, ojalá hagamos en nuestra casa toda la alimentación libre de gluten para toda la familia, porque también en temas económicos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacer una misma pasta para todo el mundo que hacer una pasta con gluten, una sin gluten. Cocinar una cosa de una manera, entonces yo diría que hasta en temas económicos va a ser ideal que toda la familia adopte estas condiciones, pero también en temas de apoyo, porque si no la persona se siente como la rara o el raro de la fiesta. Y siempre es bonito sentir que su familia y su entorno les dan posibilidades. Claro. Pregunta Rocío Pizarro si
¿hay alguna forma de saber cuáles medicamentos tienen gluten? Ujú. Eso sería directamente que le pregunten a su médico. Ya hay diferentes casas farmacéuticas que se han especializado en esto, que realmente están etiquetando sus medicamentos, pero sí definitivamente cada vez que les van a dar un medicamento en el hospital, un médico privado, lo que sea, que les hagan la consulta, porque sí hay muchísimos medicamentos que lo tienen. Y también ese es otro tema complejo, ¿verdad? El maquillaje, las cremas, el shampoo. Entonces es realmente, por eso decía, es un duelo. Pero se llega a vivir con esto muy bien. Nada más es una cuestión de educarse, de tener paciencia y de que su entorno los apoye. Ujú. Vanessa Castro quiere saber si con las pruebas genéticas es suficiente para hacer un diagnóstico, más los síntomas que el especialista nota en la persona. No, la prueba genética se usa para descarte. Entonces, por ejemplo, como les dije al inicio, si yo no tengo el gen, no puedo ser celíaca. Entonces se hace la prueba genética, pero si yo sí tengo el gen, eso no quiere decir que voy a ser celíaca. Pero si no lo tengo, sí quiere decir que no lo soy. Entonces, más bien se usa como método de descarte, pero tener el gen no es suficiente para diagnosticar una enfermedad celíaca. Una persona puede tener el gen y nunca desarrollarla en toda su vida. Bueno, y quiero cerrar con esta pregunta que nos hace María Víquez, porque vi que hay en el Facebook mucha gente que está preguntando por el factor hereditario. Ajá, es súper hereditario. Dice que ella es celíaca y Ajá. que tiene un hijo de 1 año y 3 meses y quiere saber qué probabilidades hay de que sea celíaco también. Ok, acá ella es la celíaca. Ella. Ok, lastimosamente nosotros las mujeres nos ganamos la rifa, las mujeres tenemos el 70% de las posibilidades de pasar la celiaquía como un factor hereditario, el hombre tiene el 30%. Entonces sí, no es que de fijo va a ser, pero sí tiene una posibilidad mucho más alta. Ujú. Bueno, y vamos a cerrar la entrevista con una pantalla con consejos que nos ayudó a elaborar Priscila y que les queremos dejar para que también ustedes ahí lo tomen en cuenta. Consumir alimentos frescos es importantísimo. Si ustedes van por frutas, verduras, carne, pollo, leguminosas, es mucho más posible que sean libres de gluten que si van por alimentos procesados, que además van a ser mucho más caros. Optar por alimentos libres de gluten por naturaleza, como el arroz, la papa, la yuca, los frijoles, el maíz. Preferir la alimentación casera, va a haber muchísimo más control si yo hago los alimentos en mi casa que si salgo a algún restaurante y no sé cómo cocinan y cuáles utensilios utilizan. Aprender a leer etiquetas, esencial para poder identificar cuáles de esos productos que compro en el supermercado de verdad son libres de gluten. Buscar productos certificados que en sus etiquetas ya nos digan que son libres de gluten, porque de esa manera nos aseguramos que no solo lo son por su naturaleza, sino que tampoco hay contaminación cruzada en el proceso. Y capacitarse en familia es esencial, que toda la familia esté en la misma página, que todos hablemos el mismo idioma y que sea un apoyo de amigos, de familia para poder llevar adelante. Priscila, muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad, Brandon. Muy interesante. Vamos a darles el WhatsApp de Priscila Heikel, que es nutricionista, 7206-7265. También la pueden seguir en Instagram como SalutemCR. Así es. Ok, y en la página web que es www.salutemcr.com, así como está apareciendo en ese momento. Gracias. No, de nuevo. muchas gracias de verdad por la invitación. Lindo fin de semana, que Igualmente, disfruten mucho. igualmente. Con mucho amor este fin de Así es. semana.